Cuando la vida nos cambia de un día para otro y la comodidad se convierte en opresión y dolor, ¿dónde está Dios? El libro de Éxodo no solo es una historia antigua, es el eco de miles de voces que claman y gimen a Dios por libertad. Es por eso que en medio de los capítulos oscuros de la historia de este mundo, en este estudio vamos a ver que Dios continúa escribiendo la historia de su pueblo. Acompáñame en el estudio de esta semana bajo el título La opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Comencemos. Bienvenidos y bendiciones sean cada uno de ustedes a este estudio diario de la Biblia. Esto es Escuela Sabática al Punto. Aquí nosotros tenemos el compromiso de analizar, aplicar y reflexionar en los puntos principales de la lección de Escuela Sabática. Te habla tu amigo, tu hermano, el pastor Odalis Lachapelle, y estoy contento de iniciar este nuevo trimestre. Este estudio promete muchísimas lecciones importantes, promete muchísimas lecciones de esperanza, de apoyo, de guía, de sostén y de bendición para el pueblo de Dios. No se pierda todo el análisis que vamos a hacer durante todo este trimestre de cada lección y de cada día de la lección. Por eso queremos pedirte que por favor, si no te has suscrito al canal, suscríbete y activa la notificación para que cada vez que subamos el análisis diario, usted pueda verlo, pueda aplicarlo, pueda enseñarlo y pueda compartirlo también. Así que iniciamos el estudio del libro de Éxodo con la primera lección que lleva como título la opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Hay un texto que va a estar al frente de toda esta semana. Está en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25, que dice la palabra de Dios: los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios por motivo de servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. En este estudio de esta semana, nosotros veremos que en medio de la confusión y la oscuridad, si nosotros fijamos nuestros ojos en Dios, podemos reconocer, podemos palpar, podremos experimentar su presencia, su cuidado y su ayuda constante mientras Él nos guía a la tierra prometida. El Señor, mi hermano, no abandona a sus ovejas heridas y mayugadas al poder de Satanás. El Señor siempre está dispuesto a fortalecer a sus hijos. Con esta introducción en mente, nosotros podemos ir y ver el primer estudio de esta semana para hoy, domingo 29, hoy domingo 29 del mes de junio, este estudio bajo el subtítulo El pueblo de Dios en Egipto. Y es bueno notar que este estudio comienza diciendo, el estudio de hoy, que el libro de Éxodo inicia
recordando las bendiciones de Dios sobre su pueblo. Inicia recordando cómo Dios bendijo tanto a su pueblo que el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera en Egipto. Si usted puede recordar, la Biblia dice, bueno, ahí mismo en el Éxodo, del capítulo 1, los primeros versículos dice que cuando Jacob entró a Egipto eran solamente 70 hombres. Pero cuando salieron de Egipto, eran más de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! ¿Cuánto bendijo Dios a este pueblo? Y es en este contexto que aparecen los versículos clave para el estudio de hoy. Éxodo capítulo 1, y vamos a leer los versículos 7 hasta el versículo número 12. Así que acompáñame en esta lectura que vamos a tener en este momento de el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 7 hasta el versículo 12. Allí dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ello la tierra. Versículo 8. Entre tanto se levantó en Egipto otro rey que no reconocía a José, y dijo a su pueblo, versículo 9: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Uno de los mayores temores era que Israel se vaya de la tierra. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que lo molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Y escuche cómo dice el versículo número 12. Me encanta el versículo número 12. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban. Gloria a Dios. Cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban, y crecía de gran manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Usted sabe que la Biblia dice que Dios prometió a Abraham que iba a multiplicar la descendencia de los hijos de Israel, de los hijos de Abraham, y que lo iba a bendecir. Y lo que está pasando aquí es que la bendición de Dios está con ese pueblo, y este pueblo comenzó a multiplicarse en tal magnitud que los egipcios comenzaron a tener miedo. La prosperidad de Israel no vino de Egipto. La prosperidad de Israel responde a la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 5, y Génesis capítulo 22, donde Dios promete a Abraham que iba a bendecir y lo iba a multiplicar. Por eso Dios no necesita condiciones ideales para cumplir sus propósitos. Ellos estaban esclavos en Egipto, pero aún allí en Egipto Dios bendijo a su pueblo. Dios te puede bendecir, mi hermano, donde quiera que tú estés. Dios no necesita que hayan condiciones extraordinarias para bendecirte. Dios lo único que necesita es que tú confíes en Él, tengas fe y clame a Él. ¿Cuáles son los puntos de reflexión de esta lección? Los puntos para reflexionar, lo que usted tiene que quedarse. La fidelidad de Dios trasciende el olvido humano. Aunque los hombres se olvidaron de José y de lo que José hizo, Dios no se olvidó de su pueblo y de su pacto. Dios no se olvida de sus hijos. Número 2, Dios prospera a su pueblo aún en entornos hostiles.
No importa el entorno en el que tú estés. Dios, si quiere bendecirte, si quiere prosperarte, te va a bendecir y te va a prosperar, porque Dios bendijo y prosperó a su pueblo en circunstancias difíciles. Número 3, el poder de Dios, cuando al bendecirte, hace que los enemigos sientan temor. Sientan temor. Faraón temió, no por razones religiosas ni políticas. El crecimiento del pueblo de Dios vino por la bendición de Dios. Y en última instancia, el sufrimiento no es el final, es el escenario donde Dios obra poderosamente. La historia del Éxodo es un anuncio de que el Dios nuestro nunca está ausente en el sufrimiento de sus hijos. Dios nunca está ausente en el sufrimiento de su pueblo. Dios está presente. No des por sentado los tiempos de paz y bendición. Cuando enfrentes oposición o rechazo por tu fe, recuerda esto. Eso no frena el plan de Dios. Como Israel, cuanto más eran afligidos, más Dios lo bendecía y lo multiplicaba. Más cerca estaba Dios de ellos. La fidelidad de Dios no se detiene por los cambios de gobierno, no, cultura o sociedad. No. Él sigue presente en cada etapa de la vida. Tu estabilidad, yo siempre lo he dicho, hermano. Nuestra estabilidad como hijos de Dios no depende de ningún gobierno. Nuestra estabilidad como hijos de Dios depende de Dios. Y Dios puede bendecirnos, no importa cómo esté nuestro país, no importa cómo esté nuestro estado, no importa cómo esté el mundo, no importa el caos, porque el Dios nuestro no tiene límite. Amigo, hermano, tal vez hoy te encuentres como Israel en algún Egipto. Te encuentras en una etapa difícil, en una etapa de esclavitud emocional, esclavitud espiritual o esclavitud económica. El enemigo ha levantado capataces contra ti para gobernarte, para dirigirte, para herirte. ¿Ok? Pero Dios tiene una promesa para ti. Dios no ha terminado contigo. Donde otros te quieren ver reducido, Dios te va a multiplicar hoy. Donde otros te quieren eliminar, Dios te va a prosperar. Hoy, Dios te llama a recordar su pacto. Hoy Dios te llama a levantar tu fe. Hoy Dios espera que tu fe pueda esperar la liberación de Dios. ¿Estás listo para experimentar la transformación, el poder y la gloria de Dios en tu vida? Hoy tú puedes ejercer fe, porque el Dios que estuvo con Israel también estará contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gloria de Dios hoy se manifieste sobre ti. Recuerda que Jesús viene pronto y tú y yo debemos estar listos para irnos con Él. Oramos. Padre, gracias por este estudio. Que tu bendición nos acompañe, nos dirija y seamos prosperados según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, feliz día y bendiciones. Nos encontramos en el próximo estudio de la Biblia. Dios te bendiga.